Ese era el gran reto, ¿no? Por su parte, Belisario Porras nace en 28 de noviembre del 56, o sea, 50 años más tarde. Ambos, como sabemos y vamos a ver después, muy estudiosos de las leyes, muy comprometidos. La vida entera la van a dedicar a la política, ¿no? Y a la buena política, de construir un proyecto nacional, de defenderlo frente a las instancias políticas de su momento y dedicarle la vida entera a eso, ¿no? Básicamente lo voy a dejar allí. Bueno, a Belisario Porras le toca, por su parte, él nace entonces en el 56, que es justamente cuando ya está en medio del Estado federal, en medio de la construcción del ferrocarril. Justo viene el incidente de la Tajada de Sandía. Ese es un momento, ¿no?, de su nacimiento, en esta efervescencia de nacionalismo frente al imperialismo y, ¿no?, esta situación terrible, ¿no?, dolorosa y valiente, ¿no?, para enfrentar. Y bueno, por supuesto, la Guerra de los 1000 días y luego la separación de Panamá, el surgimiento de la República en circunstancias en que él odiaba y se había opuesto en todo momento, que era el surgimiento de una República de Panamá como protectorado de los Estados Unidos. Y bueno, con un tratado del Canal que, como supimos, bueno, fue como una cruz por más de 100 años. Así que este es el contexto de Belisario, que como vemos están conectados, ¿no? Hay una secuencia, pero casi que se puede decir que Belisario es un relevo, ¿no?, generacional de Justo Arosemena, aunque vamos a ver Justo Arosemena más enfocado en la tesis transitista, y Belisario de alguna manera va a complementarla también con el Panamá profundo, con una visión de Panamá también que incorpora a las provincias y el Panamá rural. Entonces, en cuanto a su origen y clase social, que lo he mencionado, Arosemena pues es un panameño de las clases de la oligarquía capitalina, es de las familias que le llaman las patricias, ¿no?, de Panamá, y también eso rompe un paradigma, ¿no?, de que las oligarquías no les importa más que hacer negocios y no les importa con Panamá, porque Justo Arosemena, precisamente, en vez de dedicarse a ser simplemente un comerciante, que también lo era, ¿no?, pero dedica y hasta compromete sus negocios por su proyecto político, ¿no?, que sobrepasa realmente a los negocios de la familia, y que queda prueba de que así fue y de que incluso muere sin fortuna personal. Belisario Porras descendía de una familia de origen provinciano y de clase media rural por la línea materna, aunque su padre colombiano era conservador de una prominente familia política de Bogotá. Quien en realidad lo crió políticamente fue Buenaventura Corrioso, que un gran líder social, de liberalismo social, ¿no? Ese fue su tutor. Y gracias a él, el padre en Bogotá le pagará sus estudios, que como vemos hasta van a ir al mismo colegio, Justo Arosemena y Belisario en la secundaria, aunque 50 años más tarde. Pero es interesante también esa formación bogotana, y luego como abogados, ¿no? Entonces, a pesar de esas diferencias de clase social y de región territorial, pues en Belisario y Justo, su educación y su formación es muy parecida, no solamente como abogados, sino una formación humanística. Vemos un fuerte componente de la historia, y no solamente la historia de Panamá, sino la historia universal. En sus alegatos uno ve el manejo que tienen de la historia universal, de manera que ellos saben situar a Panamá y su historia y sus desafíos y sus dramas, ¿no?, dentro de una historia de la humanidad, ¿no? Y eso es muy enriquecedor de su visión para Panamá y de sus propuestas. Ambos tienen esa fortaleza de las humanidades, ¿no?, de la historia, de la geografía. Los dos manejan la geografía como una parte fundamental en el momento de entender la economía, ¿no?, y la vocación, pues, de una nacionalidad. Así que tienen una dimensión filosófica, un pensamiento abstracto al mismo tiempo que político y concreto,
que es equilibrado y de gran valor. En cuanto a la ética y la transparencia para las dos figuras, es un hecho para ellos central, es un eje de su desempeño político, porque para ambas figuras que son demócratas, ambos, ellos, todos los planteamientos que van a hacer de gobierno es por el Estado de Derecho, ¿no? Ellos plantean eso, aunque Belisario fue revolucionario, ¿no? Se levantó en armas en el siglo XIX contra la dictadura y el centralismo colombiano, eso vamos a ver después, pero interesante es que cuando ambos han sido presidente, uno del Estado Federal, el otro de la República de Panamá, era para ellos muy importante, como que basaban su legitimidad política en buena medida en la credibilidad que pudieran y en la transparencia que ellos pudieran demostrar con rendición de cuentas de los usos del poder, pues, y del dinero del erario público. Eso me parece en los dos tan importante, que ambos escriben libros sobre la ética del funcionario, ¿no? Y es porque en realidad consideran que para tener un gobierno que permita que el Estado se desarrolle, se requiere de una ética de trabajo del funcionario público. Eso tendríamos que recuperarlo de alguna manera. No solamente los libros, leerlos, practicarlos. Entonces, en cuanto a su visión y proyecto de Panamá, es interesante que ambos defienden un ideario liberal, o sea, son ideológicos los dos, no es nada más programático, como ahora yo veo que los políticos hasta se sienten orgullosos de no ser ideológicos, como si fuera algo bueno. Fíjese, yo no tengo ideología, no le voy a decir quién me lo dijo una vez, yo soy pragmático, es decir, es como que está apagando fuego, pero entonces no tiene una visión, ¿no?, de conjunto, pues, unos principios ideológicos que son los que le van a usted a dar la pauta, ¿no?, de cuál es su proyecto nacional a largo plazo. No nada más que, bueno, aquí hay basura, a ver, vamos a llamar para que la recojan. No, hay que plantear una situación social y las diferentes necesidades, porque Panamá es pequeño, pero muy complejo y con altas diferencias y desigualdades. Entonces, los dos comparten esto, y creo que es una de sus fortalezas, que los dos tienen una formación ideológica. En este caso, ambos son liberales, ¿no? Y por tanto también defienden, pero apasionadamente hasta la muerte, el Estado de Derecho. Ellos consideran que las leyes son los instrumentos de la democracia. Sin leyes nos queda solamente la fuerza, es decir, del más poderoso, ¿no? El más poderoso es el que se la lleva todo. Entonces la ley es un instrumento precisamente para defender a los más débiles. Lamentablemente en nuestros tiempos ya vemos que las leyes se han transformado en cualquier cosa. Así que también volver a la raíz en este sentido es importante, que el Estado de Derecho es precisamente la columna vertebral de una democracia. El argumento de Arosemena en el Estado Federal, de su visión, pues, de su visión de Panamá, es más geográfico, administrativo e histórico que propiamente ideológico en este caso, porque él, y creo que es una decisión que lo hace para no, como tiene que defenderla en el Senado colombiano, no entrar en polémica con los conservadores, ¿no? No hace referencia por eso ni al Partido Liberal, ni al conservador, ni a sus idearios respectivos en esa propuesta, en ese alegato, sino que se restringe como cada uno a argumentos que parecen desde el punto de vista, y ahí pues partidista, pareciera como más neutral. En el caso de Belisario Porras, su discurso es más polémico, explícitamente sociopolítico e ideológico cuando discute, por ejemplo, la Guerra de los 1000 días o la separación de Panamá de Colombia. Claro, son otros tiempos también y en escenarios diferentes, pero él sí entra de frente a discutir a los conservadores. Su defensa de la democracia liberal contra la dictadura de Núñez de ese momento, él las asociaba, Belisario, a los conservadores. Bueno, él ecuaciona el centralismo con el conservatismo, porque ese es el momento que él vive, olvidando que anteriormente los liberales también pudieron ser dictadores, como el propio Bolívar, ¿no? Pero bueno, ya le digo, cada uno en su contexto le da respuestas
a los problemas de su tiempo. Y por eso es que no debemos leerlos como aisladamente, ¿no? Ni con una sola obra, ni de su momento, porque ellos están combatiendo y dando respuestas y hasta propuestas y soluciones a esos sucesos y problemas históricos. Y es interesante porque en el caso también de Belisario se demuestra siempre no solamente su discurso, sino sus actuaciones son apasionados, ¿no? Hay un elemento emocional importante. Y conocido mucho es su argumento de la separación del Istmo de Colombia como algo que él ve en negativo, y él explica en este discurso que yo estoy hablando sobre la separación que no existe tal cosa como una alianza entre un país grande y poderoso y uno pequeño y débil, que lo que existe en ese caso es obviamente la absorción de que el grande va a hacer sobre el pequeño, ¿no? Y que en esa circunstancia era ridículo pensar que Panamá iba a tener una feliz vida con esa alianza con los Estados Unidos. Bien, ahora vamos a pasar más aún a las propuestas. En el primer caso de Justo Arosemena, en el caso del federalismo, si era que iba por un federalismo, por un separatismo o qué, en vista a un debate académico fascinante que ha habido últimamente entre dos colegas muy queridos que no están aquí esta mañana, que a Fernando Aparicio por un lado y Olmedo Beluche por el otro, que discuten qué es lo que dice realmente Justo Arosemena. Si él realmente está solamente por el federalismo, pero siempre defendiendo nuestra unión a Colombia, o si esa propuesta del federalismo antecede y da fundamento para una separación posterior. Entonces, en eso es que hay un debate muy interesante y que yo trato de una manera así, yo diría bastante incluyente de ambas posiciones, de darles a ustedes mi opinión. Arosemena estaba plenamente consciente de la posición estratégica del Istmo de Panamá, especialmente después del descubrimiento del oro en California, la consecuencia de construcción del ferrocarril, el incidente de la taja de sandía, todo aquello que hemos conversado antes, y le manifestaba de una manera cruda la fragilidad de Panamá frente a la incapacidad colombiana de atender los intereses de Panamá y la inminente expansión norteamericana. Entonces viene la propuesta del federalismo. Esta propuesta de Justo Arosemena buscaba una autonomía para los gobiernos municipales, con el fin de que estos pudieran tomar decisiones políticas a la vez que renunciaban en parte a su soberanía, cedida al gobierno central, en este caso colombiano, para que se encargara de las cuestiones de interés nacional. La propuesta de Arosemena fue aceptada por el Senado colombiano y el mismo año en que se publicó su ensayo, en el 1855, ese mismo año se crea el Estado Federal de Panamá, del cual Justo Arosemena sería su primer presidente. Pero al año siguiente, ya Justo Arosemena escribe otros planteamientos, por ejemplo, el del panamericanismo, que le llama la Liga Americana, ¿no? Ahí, por eso vemos que casi enseguida, o sea que él está viendo como un abanico de posibilidades para ver cuál responde mejor a esa situación, ese dilema de Panamá, ¿no? Que requiere de autonomía para poder ejercer y capitalizar su posición estratégica, el comercio internacional, todo aquel proyecto transitista, pero con un tamaño territorial insuficiente, sin fuerza militar para defender una independencia, en fin, ¿no? Vemos que él está, por un lado, el federalismo, luego nos habla, pero inmediatamente, del panamericanismo. Como respuesta aparentemente al incidente de la taja de sandía, porque fue ese mismo año, entonces Justo Arosemena escribió un artículo titulado La cuestión americana, en el que argumentaba que en esos momentos se estaba presentando una de las situaciones más cruciales y problemáticas al territorio americano como un todo, y que no solo concernía a Latinoamérica, ¿no? y mucho menos solamente a Panamá o a Centroamérica, pero que especialmente en Centroamérica y Panamá
se estaba dando esta situación de amenaza, ¿no?, de sus autonomías y soberanías frente al expansionismo de los Estados Unidos. Dicha situación, entonces, le plantea un problema cada vez mayor a la soberanía de jóvenes repúblicas americanas, plantea él ahí. Y como solución, plantea Arosemena una unidad de repúblicas latinas, incluyendo a Brasil, para formar así alianza o federación bajo el nombre Federación Colombiana, retomando una de las ideas planteadas por Francisco Miranda, pues, a principios del siglo XIX. Si dicha federación de repúblicas se asentaba sobre la base de gobiernos federales libres, civiles y pacíficos, esta permitiría que la Unión se convirtiera en una potencia continental que pudiera hacer equilibrio y frente entonces a la Unión de los Estados Unidos de América. Se puede suponer aquí que Arosemena está pensando en Panamá como uno de esos gobiernos federales, en igualdad de derechos que otros de mayor tamaño, pero no está claro si es que él está presentando a Panamá como una unidad en sí misma o como parte de la unidad colombiana, ¿no? Entonces, eso amerita una mayor profundidad del estudio. Al año siguiente, en el 57, todavía propone otra cosa, también justo Arosemena, en esa fertilidad intelectual que tiene, ¿no? Y plantea el anseatismo, vamos a ver qué es esto, como modelo de organización político alterno tanto al federalismo como a la Federación Colombiana Panamericana. Le preocupa obviamente las injerencias que ya hay en Centroamérica y en Panamá por parte no solamente de los Estados Unidos, sino de Inglaterra, de Francia. Y entonces plantea que Panamá se convierta en un estado soberano y anseático, es decir, en una alianza de naciones, ya ahora no solamente ese panamericanismo que es casi todo de América Latina, sino con estas grandes potencias que sirvan como de garantes, pues, protectores, ¿no? Esa gran protección, dice, de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y hasta Cerdeña, siendo dichos estados los garantes mediante un tratado de libre comercio. Fíjense, están hablando de ideas que luego parecen muy modernas, ¿no? Estos grandes tratados de libre comercio, ¿no?, para garantizar el libre comercio entre estas naciones.